Señor, te queremos dar muchas gracias por poder estar aquí. Señor, estar aquí no es un regalo que te hacemos a ti como si te hiciésemos un favor con nuestra presencia. Estar aquí es un regalo que nos hacemos a nosotros. Es mucho más que un compromiso que tenemos con el pueblo de Dios. Es un beneficio, un regalo para nuestros corazones. Poder adorarte, cantarte, exaltarte y hacerlo con nuestros hermanos. Poder escuchar alabanzas que nos recuerdan tus obras y salvación. Poder celebrar la bendición de la vida con presentaciones de bebés, poder cantar al lado de otros redimidos, poder ver cómo el pueblo sigue creciendo, porque tú sigues abriendo los ojos de mucha gente a la verdad. Esos son motivos de gozo, y poder celebrar que somos parte del pueblo redimido es motivo de alegría. Pero ahora, Señor, queremos darte toda nuestra atención. Queremos que nuestros oídos estén atentos y que nuestro corazón sea humilde para recibir tu palabra. Queremos que nos hables, Señor, con firmeza. Y te pido por eso que me ayudes a exponer con claridad, que sea entendible a los oídos de todos, pero sobre todo que pueda exponer y predicar este mensaje con autoridad para que lo recibamos como lo que es, palabra de Dios y no palabra de hombres. Prepara nuestros corazones no solo para escuchar y recibir tu palabra, sino para responder a tu palabra y responder a tu palabra en obediencia y exaltación de Cristo. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de empezar con lo que hoy vamos a estar exponiendo, recordándoles a todos que lo que dejamos atrás es un milagro. Dejamos atrás un paralítico de nacimiento que estaba a la puerta de un templo puesto para mendigar, que pasaban dos apóstoles del Señor, Pedro y Juan, pasaban por allá, iban al templo a la hora de la oración y ese mendigo les pedía unas monedas, y seguro que la mayoría de nosotros recordamos lo que respondieron los apóstoles del Señor. Lo que dijo Pedro: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levanta, anda. Y ese mendigo, ese paralítico, al instante se puso de pie. ¿Y qué va a hacer ahora Pedro? Pues va a hacer lo que todos debemos hacer cada vez que podemos. Va a predicar. Y yo quiero empezar con una frase de un autor que se llama J.I. Packer, que dice así: la predicación puritana giraba en torno a Cristo y este crucificado, pues este es el núcleo de la Biblia. La misión de los predicadores es declarar todo el consejo de Dios, pero la cruz es el centro de ese consejo. Y los puritanos sabían que quien recorre el panorama bíblico se desvía en cuanto pierde de vista el monte Calvario. Qué interesante, ¿no? Podemos predicar cualquier parte de la Biblia, pero estos hombres consideraban que si de alguna manera el centro no volvía a ser el Calvario, la cruz, había un problema. Por ejemplo, imagínate que hoy aquí hay personas no creyentes, que las hay, personas invitadas, amigos, hijos de hermanos que no han nacido de nuevo, y nosotros empezamos a hablar de un milagro, o empezamos a hablar de curas, o empezamos a hablar de bendiciones, pero si no pasamos por Cristo y la cruz, se van a ir igualmente perdidos a casa. Porque sin el mensaje de Cristo y este crucificado no hay salvación. Por eso es incomprensible pensar que en una iglesia Cristo y este crucificado no se predica, porque entonces dejamos sin esperanza de salvación a la persona que ha venido sin Cristo. Y eso a lo largo de la historia se ha visto como el centro de cada mensaje. Desde donde prediquemos, ya sea Génesis o Apocalipsis, tenemos que conducir el mensaje de alguna manera hacia el Calvario. Hoy vamos a encontrarnos con esto. Nos vamos a encontrar con el segundo sermón de Pedro, y hay algo interesante que quiero que consideren. El hombre que en el pasado había por miedo negado al Señor Jesús, ahora valientemente está siendo el principal predicador de entre todos los discípulos.
Pedro lo tenemos presente por negar a Jesús. Tenemos al Pedro que se hundió en el agua porque le faltó fe y tuvo miedo. Tenemos al Pedro que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Tenemos al Pedro que negó a Jesús varias veces antes de que el gallo cante. Pero volvamos a mirar a Pedro. Pedro ya no es el que negó a Jesús. Pedro ya no es el cobarde. Pedro no es el que lo niega en público por miedo a las consecuencias. Ahora tenemos al Pedro valiente, al Pedro que no mira lo que va a pasar y simplemente ve la oportunidad de exaltar al Señor Jesucristo. Y eso es una evidencia de la obra de Dios en nuestras vidas. Ya no somos lo que éramos. Somos los que negaron a Jesús, somos los que éramos cobardes y no predicábamos. En mi caso, somos los que teníamos vergüenza de la iglesia, vergüenza de la religión, vergüenza de la fe, los que la llevábamos un poco en secreto, los que evitábamos conflictos, los que no queríamos tensiones, y ahora nos hemos vuelto los que solamente queremos que la gente escuche el mensaje del evangelio, y si hay críticas no importa, y si hay rechazo no importa, y si hay tensiones no importa, porque esa es la obra que va haciendo Dios en nosotros. Nos va cada día moldeando, no solo para que nos parezcamos más a Jesús, sino para que demos a conocer más a Jesús. El fin de nuestra vida no es solo parecernos a Cristo, es darlo a conocer. Así que no solo somos santificados, sino también el Señor nos va llenando de valentía. Y mira cómo empieza nuestro pasaje de hoy. Hoy vamos a meditar en lo que queda en el capítulo 3. Y empezamos por el versículo 11. Dice así: y estando él asidio de Pedro y Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Así que el paralítico que se había puesto en pie ahora se pegaba a Pedro, se pegaba a los apóstoles, se agarraba, estaba asidio de ellos, se acaba de poner de pie, toda la vida paralítico, toda la vida sin andar, y ahora se agarra a esos hombres. ¿Saben a quién me recuerda? Me recuerda a ese hombre endemoniado que queda libre y de repente se pega a Jesús como no te vayas, no te vayas. Es decir, lo mejor que me ha pasado en la vida me acaba de pasar ahora, no te vayas, no te vayas. ¿Y qué va a hacer Pedro? ¿Qué va a hacer Pedro ahora, aprovechando lo que está pasando? Porque alrededor empieza a haber murmullo. Alrededor la gente habla. Oye, que el paralítico de toda la vida se ha puesto de pie. Oye, que hay 2 hombres por ahí que acaban de levantar a un paralítico. Oye, que acaban de pasar 2 por ahí que le han dicho algo de no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús levanta y anda. Y ese paralítico que nunca ha andado, ese paralítico que nunca anduvo, ese paralítico que siempre ha estado mendigando, ahora está de pie, saltando. Y recuerden, ha entrado al templo, ha cantado, ha adorado. La gente empieza a hablar y se llenan de asombro, porque los milagros gustan. Los milagros gustan. Mucha gente seguía a Jesús por eso, solamente por los milagros. Por eso campañas de milagros se llenan, cultos de milagros se llenan, los milagros gustan. Pero no se llenan solo en la iglesia evangélica, también los curanderos, los chamanes, toda la gente que hace cosas que supuestamente gente se cura de manera milagrosa y pasan cosas milagrosas, se llenan. La gente se llenó de asombro y fue hacia allá, y Pedro ve terreno fértil, así como el asombro de las personas que fueron testigos de la venida del Espíritu Santo, lo que vimos en Hechos capítulo 2, y eso fue un terreno adecuado para aprovechar y predicar el evangelio. Ahora, el asombro de las personas al ver la cura del paralítico también es una nueva oportunidad. ¿Recuerdan cuando la gente se quedó asombrada de ver a esos hombres hablando en lenguas, en sus idiomas natales? ¿Y qué aprovechó Pedro para hacer? Pedro está pensando, miles de personas están mirando, miles de personas están aquí, no podemos perder la oportunidad. Prediquemos el evangelio. Ahora Pedro va a hacer exactamente lo mismo. Personas se amontonan, personas están llegando por el milagro, personas están llegando por lo que acaba de suceder, y Pedro, ¿qué dice? Aprovechemos para predicar el evangelio. ¿Sabes qué nos enseña, hermanos? Que aquellos que están pensando en la gran comisión, aquellos que están pensando en nuestro llamado a predicar el evangelio, aprovecharán las oportunidades que se presenten para hacerlo. Mira qué curioso, hay gente que cada 2 por 3 está compartiendo el evangelio, porque cada 2 por 3 ve una puerta abierta.
Una persona llorando en la parada del bus, para ellos lo llaman puerta abierta. Mira, Dios abrió una puerta para compartir. Ve, porque tiene presente la misión, está en su cabeza. Soy discípulo de Jesús, tengo que ir y predicar el evangelio. Hay una chica aquí llorando desconsolada, puerta abierta para predicar. Un compañero de trabajo llega, no, mira, estoy fatal en mi matrimonio, no, esto, me pasa esto, puerta abierta para predicar. Una reunión familiar donde sale una pregunta rara sobre la fe, puerta abierta para predicar. Los que tienen en mente la obra, los que tienen en mente la misión, ven oportunidades. Y esto es lo que hacía Pedro. Oye, ¿qué hace tanta gente alrededor? Por lo de las lenguas. Predica, aprovecha que hay miles de personas. Oye, ¿qué pasa aquí? Mucha gente está llegando por el paralítico que se ha levantado. Mira cuánta gente, ¿qué hacemos? Predica, aprovecha. Hermano, esta gente aprovechaba los milagros, aprovechaba hasta los juicios. A veces eran juzgados, eran llevados delante de un tribunal y decían, oye, vamos a predicarle al juez, vamos a predicarle al carcelero, vamos a predicar. Ahora, aquí tenemos personas que están así esperando como, ay, Señor, no sé si ir. Señor, siento ir, pero no sé si es tuyo que vaya. Siempre es tuyo que vaya. Una vez un joven me vino y me dijo, pastor, estaba en el metro, veía a una persona delante y pensaba, Señor, ¿voy o no voy? ¿Voy o no voy? Y le pedí al Señor confirmación. Señor, confírmame, ¿voy o no voy? Y le dije, ¿sabes lo que dice Jesús? Dice, ¿qué dice? Dice, id. O sea, ¿qué confirmación esperas? No sé, yo quería una convicción, pero ya lo dijo, id. Pero no sabía si hablarle ese. ¿Sabes qué más dijo? A toda criatura. O sea, ¿él es criatura? Sí. Él dijo, id. ¿Qué confirmación quieres? Lo que te pasó es que eres cobarde. Y me dijo lo que siempre me dicen algunos, no se puede hablar con usted, pastor, no se puede hablar con usted, pastor. Sí se puede, lo que no gusta cuando te dicen estas cosas. Lo que suena mejor lo de, bueno, ya la próxima Dios te dará ánimo. Está mal, tenías que haber ido. Está mal, miles de personas circulan a nuestro alrededor y son puertas abiertas. No hay que pedir señales, ni confirmaciones, ni nada. Hay criaturas, hay que predicar. Cuando uno tiene presente eso, lo hace. Por ejemplo, yo soy pastor en esta iglesia. ¿Yo qué tengo que hacer? Enseñar. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Pues cuando a lo mejor hay un cumpleaños de hermanos y están comiendo y los hombres se reúnen a hablar, yo veo oportunidad, una pregunta, una duda, un momento, un tema para hablar. No tengo que estar siempre predicando. Yo no voy a estar orando, Señor, muéstrame si este momento con los varones es buen momento para predicar, para enseñar, para compartir. Siempre es buen momento, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando uno tiene presente lo que tiene que hacer, cuando uno tiene presente la misión, cuando uno tiene presente su llamado, su responsabilidad. Es como un padre tiene que predicar el evangelio a su hijo, siempre. Hay un parque, un niño se enfada, papá, mira, me enfadé, le pegué al niño, eso es pecado. Y ahí tienes puerta abierta. No hay que llegar a casa y montar un culto ahí en el parque, hablarle de por qué le ha pegado, por qué hay maldad en su corazón, por qué hay rebeldía, por qué hay rabia, hay rencor, y eso es pecado y eso conduce a la condenación y necesita a Cristo. El parque y un acto de maldad es un momento para predicar, pero no tenemos en presente eso. No tenemos presente lo que tenemos que hacer como discípulos de Jesús, como padres, trabajadores, hermanos. No lo tenemos presente. Hermano, no podemos pedir a Dios que nos oriente en cosas que la Biblia ya ha dado la respuesta. ¿Voy a predicar o no voy? Siempre hay que ir. No sé si perdonar a mi padre o no perdonarlo. Siempre hay que perdonar. No sé si reconciliarme con mi hermano. No, siempre hay que... Es que no hay que buscar en lo que Dios ya ha determinado en su palabra. Y Pedro tenía claro la misión, la había recibido de Jesús, predicar el evangelio a toda criatura. Ahora vemos algo interesante y es que Pedro empezará haciendo dos preguntas. Hechos capítulo 3, versículo 12 dice, al ver esto Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, y hace dos preguntas. Primera pregunta, ¿por qué os maravilláis de esto?
Primera pregunta, ¿por qué os asombráis? ¿Por qué os maravilláis? Segunda pregunta, ¿o por qué nos miráis así como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? Así que mira, ¿sabes lo que ha dicho Pedro? No lo hemos hecho por nuestro poder ni por nuestra piedad. Así que nadie te venga a decir, yo sano, yo hago milagros. Porque mira lo que ha dicho Pedro, ¿por qué nos miráis a nosotros como si por nuestro propio poder lo hubiéramos hecho? Que nadie te diga, yo tengo poder para sanar. No, 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 no. En el nombre de Jesús. El poder está en Jesús. El poder está en Dios. Y Pedro lo deja claro. ¿Cómo no? Mira, eso lo vimos la semana pasada, apartando los ojos de ellos. ¿Por qué nos miráis a nosotros? ¿Cuál era el miedo de Pedro? ¿Recuerdan lo que Pablo, y lo veremos en Hechos, le pasó en una isla, que lo empezaron a adorar porque le picó una serpiente y esperaban que muriera y no murió? ¿A quién fueron a adorar? A Pablo. Esa es la tendencia de los hombres, hacerse ídolos de hombres. El pastor, el apóstol, el profeta, el gran hombre de Dios. Cuidado. Eso tampoco te puede pasar aquí, porque te vas a llevar decepciones cuando veas que el pastor falla, que el pastor se equivoca, que el hermano se equivoca y que los ojos deben estar principalmente en la roca de nuestra fe, el Señor Jesús. Ahora, haciendo esas dos preguntas, Pedro empieza su sermón y como lo voy a leer entero, voy a ir ligero. La primera cosa que nos enseña Pedro es que dedica el sermón a un público, a una audiencia mayoritariamente, principalmente judía. ¿Por qué? Mira cómo empieza Hechos 3, versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. A ver, Pedro está en territorio judío, Pedro tiene delante de ellos un pueblo judío, así que Pedro usa una expresión que los judíos van a comprender: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres. Y dice, ha glorificado a su siervo Jesús. ¿Cómo lo ha glorificado? En ese contexto lo ha glorificado porque el paralítico fue levantado, fue curado en el nombre del Señor Jesús. Y así ellos dicen que es la manera como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha exaltado a Jesús. Ha exaltado a Jesús. Y dice, su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había sido resuelto ponerle en libertad. Pedro no empieza suave. Lo que acabáis de ver es como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha exaltado a Jesús. Y cuando miran eso, Pedro automáticamente apunta a su pecado: al que vosotros entregasteis, al que vosotros repudiasteis. Cuando incluso Poncio Pilato había decidido ponerlo en libertad, vosotros gritasteis, crucifícale. ¿Sabes lo que le está diciendo Pedro? Yo no sé si lo entiendes, pero está diciendo: al que habéis mandado crucificar, al que habéis repudiado, al que habéis entregado, es el siervo Jesús, es el siervo del Dios Altísimo, es aquel a quien el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha glorificado. Así se predica, porque no hay salvación sin primero haber reconocimiento de pecado. Te vas a dar cuenta que ni los mensajes de Pedro ni de Pablo a lo largo de Hechos son terapéuticos. De si alguno está aquí y tiene un vacío en su corazón, que no lo ha llenado el alcohol, ni la droga, ni los vicios, quiero decirte que ese vacío se llama Jesús. Pero si hoy vienes, volverás a sentirte completo, feliz, y encontrarás una alegría que nada en este mundo te ha dado nunca, algo incomparable. Y vienen aquí en busca de la alegría,
en busca de ese gozo, pero no vienen arrepentidos de sus pecados. No vienen en busca de salvación. Vienen en busca de sentirse mejor. Pero tristemente ese es el mensaje que se está predicando en muchas congregaciones. Parece que nuestro objetivo es que la gente no se sienta mal. Pues la primera frase de Pedro es: habéis entregado, habéis repudiado al siervo del Dios Altísimo. ¡Opa! Frena, Pedro, que la gente se va a ir. Frena, Pedro, que así la gente no va a creer. Recuerden que del primer mensaje ya como 3.000 personas creyeron. Y veremos qué pasa hoy. Ahora, en los siguientes 2 versículos, Pedro sigue hablando de pecado. Versículos 14 y 15. Mas vosotros, no el mundo, no los pecadores. ¿Sabes qué? Cuando prediques el evangelio, no generalices, que a veces las personas no se dan por aludidas. La gente rechaza a Jesús, tú rechazas a Jesús. Parece que hay gente que cuando uno predica así, hermano, sabes que hay gente orgullosa, tú eres orgulloso. Porque si no, ellos nunca se ven. Es verdad, pastor, hay gente muy orgullosa. Es verdad, pastor, hay gente que no sabe amar. Hermano, te falta amor. Ay, hermano, es la realidad. Tú no puedes decirle a tu hijo: hijo, ven, quiero hablar contigo. ¿Sabes qué? Hay muchos niños desobedientes y rebeldes. Hijo, ¿eres rebelde? ¿Eres desobediente? No podemos hablar en abstracto. La gente no se da por aludido. Pensar así, es verdad, hay gente muy mala. Trataron muy mal a Jesús. Pedro apunta con el dedo y dice: vosotros lo habéis repudiado. Mira que dice: vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediese un asesino y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Oh, hermano, va poniéndose la cosa peor. Habéis repudiado al siervo del Dios Altísimo. Habéis rechazado al siervo del Dios Altísimo. Ahora sigue: habéis repudiado vosotros al justo y santo. Y encima habéis pedido: danos a Barrabás. Habéis pedido que se os dé un asesino en vez de creer y correr detrás del autor de la... Porque ya no es solo el siervo. Mira las palabras de Jesús, las palabras de Pedro: el siervo, el santo, el justo y el autor de la vida. Que os quede claro que habéis rechazado a Dios. Que os quede claro que habéis repudiado a Dios. Que os quede claro que habéis repudiado al autor de la vida y habéis preferido a un asesino. Fuerte este sermón, ¿eh? Me imaginaría a Pedro en nuestros tiempos y algún hermano terminando: Pedro, pastor Pedro. Suave, Pedro. Pastor, sabemos que está celoso por el Señor y tiene pasión, pero pastor, un poco más de amor, un poquito más de misericordia. Pastor Pedro, los mensajes son muy duros. Este pastor Pedro es demasiado, juzga mucho. No. Pero gracias a Dios que los hombres de Dios como Pedro y Pablo dicen: si quisiese agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y gracias a Dios te digo esto, porque ese pulso de frena, suaviza, sigue estando hoy. Y muchos se rinden, porque muchos tienen más preocupación de que la gente apruebe su mensaje y los quieran. Tienen más ganas de que todos me quieran como pastor, todos me quieran como predicador, en lugar de querer ser fieles a Dios. Y sabes, necesitamos pastores que amen la iglesia. Necesitamos predicadores que amen la iglesia. Pero necesitamos predicadores y pastores que amen a Dios más que las almas, más que la iglesia. Que estén más preocupados de que Dios les reprenda a que los hombres les reprendan. Porque quien ama tu alma no te va a decir lo que quieres oír, te va a decir lo que necesitas escuchar. Es como aquel hijo que cuando crece le dice a su padre que era exigente: papá, gracias, porque te cogía manía, pero
no me dejabas ir a las drogas ni a la calle como otros se perdieron. Tú preferiste ser mi padre que mi colega. Y ¿saben qué? Yo tengo, y el pastor Marcos también, una responsabilidad: ser su pastor y no su colega. Yo estoy aquí para velar por su alma, no para que siempre esté sonriendo. Y velar por su alma a veces significa corregir algo que no está bien, por el bien de su alma, de su vida, de su matrimonio, de su hogar. Pedro no estaba preocupado de que aprobaran el mensaje. Pedro quería salvación. Y para que haya salvación, primero hay que reconocer el pecado. Hay que reconocer verdaderamente: hemos pecado contra el Santo. Ahora Pedro sigue su discurso y exalta la restauración que hubo por la fe en Jesús. Hechos 3:16. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que lo ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Mira lo que quiere Pedro: que sepan que todo ha pasado por la fe en Jesús. ¿Dónde quiere que Pedro, los que están escuchando ahora, pongan su fe? Él fue restaurado por la fe en Jesús. Él fue sanado por la fe en Jesús. ¿Qué quiere Pedro que haga esa audiencia? Que pongan también su fe en Jesús. Pero hay una cosa interesante, yo no sé si lo has visto, porque Pedro dice: y la fe que viene por medio. No dice solo que hay fe en Jesús, sino que habla de la fe que viene por medio de Jesús, porque esa fe es un don de Dios. Hermano, yo quiero que los que aquí están hoy y no son creyentes pongan su fe en Jesús, pero sé que solo podrán poner su fe en Jesús si Jesús les da fe, porque tiene que darles Dios la fe para que crean, porque es un don de Dios. Ahora Pedro sigue y parece que va a suavizar un poco el mensaje, pero cuidado con no confundirnos, porque Pedro dice que el pecado que han cometido lo han cometido por ignorancia. Hechos capítulo 3 y el versículo 17 dice: y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia lo mismo que vuestros gobernantes. Ahora Pedro les dice que haber rechazado a Jesús y haber mandado crucificar al santo, al justo, al siervo de Dios, al autor de la vida, Pedro dice que ha sido fruto de ignorancia. Esto, ¿sabes a dónde me apuntó el corazón? Me apuntó el corazón al Calvario. ¿Recuerdas lo que Jesús dice en Lucas 23:24? Y Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Pero ¿por qué digo que Pedro no está suavizando el mensaje? Porque nadie debe pensar que si es ignorancia, no se cuenta. Si yo voy a 180 por la carretera y me para un policía y me dice: ¡epa! Esta carretera es de 80. Y yo le digo: disculpe, agente, pero yo no sabía que era de 80. ¿Tú crees que el policía me va a decir: no, hombre, no, siga? Pues si no lo sabía, ¿cómo le voy a multar? ¿Cómo le voy a multar? No, me va a decir: está muy bien, tome la multa, ya lo sabe. ¿Verdad? Mi ignorancia no me hace no culpable. Lo que han hecho es por ignorancia. Sí, ellos sabían que era el justo. No. Ellos sabían que era el autor de la vida. No. Ellos sabían que era el siervo de Dios. No, estaban ciegos. Era ignorancia. Pero son culpables. ¿Sabes cuál es la prueba de esto? Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen
excusa. ¿Sabes? Esta es la respuesta para cuando alguien te pregunte, ¿y qué pasa con los indígenas que nunca les predicaron el evangelio? Esto, no tienen excusa. Pero ellos adoraban a un árbol, al sol, a la luna. Mal. ¿Por qué? Porque Dios se reveló a ellos en la creación. Se dio a conocer y ellos han preferido la criatura, han preferido el sol, han preferido a los animales, han preferido la creación, la madre naturaleza, el padre de la floresta, lo que sea. Entonces no tienen excusa. Pablo dice que todos son culpables delante de Dios. La ignorancia no nos hace no culpables. Porque si yo pienso que la ignorancia nos libra de culpa, ¿sabes qué es mejor? No predicar. Pastor, mi familia no cree en Dios. Oye, mejor así. No se te ocurra predicarles. Y si alguien se acerca a predicar, empújale para que no los quiero ignorantes. Porque si son ignorantes, no podrán ser juzgados. No te confundas. Porque entonces, mejor que nadie escuche el evangelio. Que todos estén en ignorancia. No. La ignorancia no nos quita la responsabilidad de negar a Cristo. La ignorancia no nos libra de la culpa. La ignorancia no justifica nuestro pecado. Lo que está mal, está mal. Lo que está bien, está bien. Y seremos juzgados por nuestro pecado y nuestro rechazo a Cristo. Hayamos escuchado mucho, poco o nada de Jesús. Porque nuestro deber es creer en Él. Pero ahora Pedro va a hablar de otro tema interesante. Va a hablar de la providencia y la soberanía de Dios sobre el pecado de los hombres. El versículo 18 de Hechos 3 dice así: pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debía padecer. Oye, ¿son culpables? ¿Sí o no? ¿Sí o no, iglesia? ¿Han pecado? ¿Sí o no? ¿Han rechazado a Jesús? ¿Sí o no? ¿Han pedido un asesino? ¿Sí o no? ¿Han repudiado al Cristo? ¿Sí o no? Pues ahora Pedro dice, pero ¿sabéis qué? Todo eso sirvió para que Dios cumpliese lo que había profetizado. O sea, vuestro pecado es la evidencia de una profecía cumplida. ¿Qué profecía? Que el Cristo sería rechazado, que el Cristo sufriría, que sería repudiado. Ahora, ¿cómo es lo primero que Pedro ha utilizado para llamar a Jesús? Lo ha llamado el justo, el santo, el autor de la vida, pero lo primero que ha dicho, ¿qué es? ¿Están atentos? La primera frase que Pedro utiliza antes de decir el justo y el santo, el autor de la vida, ¿a cómo llama a Jesús? Lo llama algo de Dios. Siervo. El Cristo, el justo, el santo, el autor de la vida, lo primero que Pedro ha dicho que es el siervo. Ahora, Pedro dice que lo que ellos han hecho es el cumplimiento profético de algo que Dios había dicho hace mucho. Y es que el Cristo, el siervo, sufriría. ¿Habla la Biblia de un siervo sufriente? ¿Habla la Biblia de un siervo que iba a sufrir? Ven conmigo a uno de los pasajes más asombrosos, que es difícil solo leerlo y no pararse a dedicarle un sermón a cada frase. Ven conmigo a Isaías, capítulo 53. El versículo 1 al 7 dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado. ¿Sabes lo que le ha dicho Pedro a esta gente? ¿Habéis qué? ¿Habéis qué han hecho? Habéis repudiado al Cristo. ¿Y qué decía Isaías? Fue repudiado.
fue rechazado, fue despreciado. ¿De quién? De los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Como cordero. ¿Recuerdan lo que Juan el Bautista dice cuando lo ve? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías 53 es conocido como el siervo sufriente. Y Pedro acaba de llamar a Jesús el siervo de Dios. ¿Y qué siervo? El que habéis rechazado, el que habéis despreciado, el que habéis dicho, danos a Barrabás, el autor de la vida, el que fue profetizado. Pero ¿sabéis qué? Con vuestro rechazo, fruto de vuestra ignorancia, lo único que habéis hecho es que se cumpla con más claridad que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor. Porque Él tenía que ser rechazado, Él tenía que ser repudiado, Él tenía que ser odiado, varón de aflicciones, golpeado. La corona de espinas clavada sobre su sien, gotas de sangre corriendo por su cara, látigos de Roma destrozando su cuerpo, desmenuzado por nuestro pecado, rechazado de la gente. Mientras había panes y peces, era el mejor. Mientras se levantaban paralíticos, era el mejor. Mientras resucitaban muertos, era el mejor. Mientras el hijo de la viuda de Naín volvía a la vida, era el mejor. Mientras sanaba, era el mejor. Mientras libertaba, era el mejor. Pero cuando ya nos cansamos de los milagros, cuando ya no nos interesaba tanto, se volvió el varón de dolores. En una plaza, Poncio Pilato no ve culpa en él, no ve nada malo. Un pagano, un romano, no ve en él nada, no ve en él nada. No entiende por qué dicen mátalo, no entiende por qué dicen crucifícalo. Y no solo eso, sino que la propia esposa de Poncio Pilato tiene un sueño y le dice a su marido, no metas tus manos ahí, ese hombre es justo. Y Poncio Pilato intenta decir algo, ¿sabes qué? ¿Cómo salgo de aquí? Voy a poner delante de ellos a un hombre que no tiene nada y a un asesino. La lógica es clara, dirán, bueno, danos a Jesús, que el otro es un asesino. Pero su corazón quería que, danos a Barrabás, danos al asesino, y a Jesús mátalo, a Jesús crucifícalo. Él se quejó, no, solamente miró a Poncio Pilato y le dijo, tranquilo, tú no me quitas la vida, yo la entrego. Qué frase, ¿eh? Tranquilo. Lávate las manos, si en el fondo tú no me estás quitando nada, porque a mí nadie me puede quitar la vida. ¿Y por qué nadie me puede quitar la vida? Otra de las cosas que Pedro ha dicho, que Él es el autor de la vida. No se le puede quitar la vida a aquel que es el dueño de la vida. Se tenía que cumplir. Y eso no pilló por sorpresa a Jesús, amados hermanos. ¿Pero tú te crees que lo más doloroso para Jesús fue el látigo? ¿El rechazo? No. ¿La corona de espinos en la sien? No. ¿El abandono de sus discípulos? No. Lo más doloroso para Jesús fue cuando dijo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me desamparas? Si siempre hemos estado juntos, si siempre hemos sido nosotros.
Siempre, siempre, siempre unidos, perfectamente, naturalmente unidos. Toda la eternidad, tú, yo y el Espíritu Santo. Y ahora no estás. ¿Por qué? Eso fue lo que Jesús en Getsemaní temió. Eso fue lo que Jesús en Getsemaní dijo: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz. ¿Y cuál es el cáliz? La Biblia habla de las copas de la ira de Dios. ¿Y qué dice Isaías? El castigo de nuestra paz. La copa de la ira. Porque ¿cuál es el castigo que nos esperaba a ti y a mí? La ira de Dios por toda la eternidad. ¿Y dónde cayó la ira de Dios que tú y yo teníamos que sufrir siglos y siglos? En donde hay lloro y crujir de dientes, cayó en la cruz. Y cuando el Hijo perfecto, el justo y santo, le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Sabes qué dice Isaías? Pero quiso Dios quebrantarlo. El Padre mira al Hijo y le dice: te amo, eres justo, perfecto, pero tiene que pagar a alguien. Porque mi ira tiene que caer. O cae sobre ti o cae sobre ellos. Y sin decir nada, como un cordero, experimentó todos esos dolores para que tú estés aquí hoy y toda la eternidad tengas una gloria esperándote. ¿Vale o no servirle más de lo que le estás sirviendo? ¿Vale o no orar más de lo que estás orando? ¿Vale o no entregarte más a Él de lo que te estás entregando? Si con esto que te he dicho no se mueve tu corazón a decir: cuán poco lo estoy amando, cuán poco lo estoy sirviendo, yo dudo de tu fe. Porque si sabiendo todo esto del que dices ser el Cristo y del que tú dices amar, todavía no te mueves a darte más, yo todavía dudo de si realmente lo conoces. Porque cuando lo conoces de verdad y miras otra vez hacia el Calvario, tu corazón solo piensa: poco me estoy dando para lo que Él se dio por mí. Porque yo preparaba este sermón y aquí tuve que parar. Aquí tuve que parar un rato y llorar. Esto no me pasa en todos los sermones. Pero cuando llegué a Isaías 53, de alguna manera Jesús me decía: ¿qué más puedes darme? Porque yo te di todo, ¿Cuánto puedes hacer más por mí? ¿Cuánto más puedes hacer por mi iglesia, Juan Manuel? ¿Cuánto más puedes orar? ¿Cuánto más puedes santificarte? ¿Cuánto más puedes dejar? ¿Cuánto menos mundo puede haber en ti? ¿Cuánto más entrega? ¿Cuánta más santidad puedes darme? Y mi corazón decía: tú diste tanto. Para que yo, que merezco que me caiga un rayo y amanecer en el infierno gritando de dolor por toda la eternidad, y que sé que si ahora mismo me atropella un coche, me llega el cáncer o me da un infarto, voy a amanecer en gloria. Y solo tengo ganas de que acabe un culto para ver más tele, para pasear, para jugar. Que de lunes a viernes, si no hay un culto, no hago nada por ti. Que voy entre personas que se pierden y no comparto ni una vez tu nombre, porque prefiero ir a por mi café, ir al súper, hacer mis recados, porque no tengo tiempo para ti cuando tú dejaste la gloria por mí. Yo no te digo que tú tienes que sentir lo mismo, pero yo tuve que parar. Yo tuve que parar y decir: no soy digno de predicar. Clicia es testigo de cuántas veces tengo crisis de decir: yo no puedo hablar de este hombre más. Yo tengo, o me doy más, o tengo que dejar esto porque poco le doy. Hipócrita me siento muchas veces. Si no fuera por su gracia. Pero estos textos, sobre todo a ti, iglesia, te tienen que conmover, hacerte esa pregunta: ¿cuánto estás amando a Jesús? ¿Cuánto? Porque Él te amó. No te olvides, hermano, Él te amó no siendo bueno, Él te amó no porque había potencial, Él te amó no porque tenías grandes talentos, Él te amó siendo pecador. ¿Y sabes qué? Te amó sin que tú le buscaras, te amó sin que tú le quisieras, te amó cuando le dabas la espalda. Él fue a buscarte, como buen pastor dejó a las 99 y fue a por ti. Él dejó a las 99 y yo no dejo a veces Netflix. No dejo mi teléfono.
Llega la noche y soy capaz de pasarme una hora para distraerme viendo reels. Y pienso yo, ¿en qué me ha servido? Ah, era por distraer mi cabeza. ¿Y quién me ha dicho que estar con Jesús no distrae? ¿Y quién me ha dicho que orar no distrae la cabeza? No hay nada que me traiga más paz que orar. Luego me paso una hora con los reels en YouTube y no tengo paz. Pero cuando paso una hora con Él tengo paz. El mundo me distrae, pero gracias a Dios que de golpe aparecen estos textos y es un grito de Dios diciendo, volved a mirar a Jesús. Volved a mirar a Jesús. No lo perdáis de vista, que el mundo se está queriendo apartar la mirada, pero volved a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él debe ser el centro. Entonces ahora Pedro hace el llamado que todo buen sermón tiene que hacer y que yo hago a todos los que están aquí y también rechazan a Jesús y también no viven para Él y también viven para sus pecados. Hechos 3:19, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Amado amigo que estás aquí, hijo de un hermano que está aquí, déjame decirte, hoy es el día en que te vuelvo a recordar, arrepiéntete y conviértete. Arrepiéntete de vivir de espaldas a Jesús, arrepiéntete de vivir para tus pecados, arrepiéntete de vivir para tus deleites. Y no solo vendrá salvación, sino tiempos de refrigerio para tu alma. Arrepentíos, sí. ¿Qué otra palabra sale? La conversión, hermanos, va con el arrepentimiento, no se puede separar. ¿Has nacido de nuevo? No lo sé, pastor, entonces no eres creyente. Si no te has convertido, si no has nacido de nuevo, no eres creyente. Puedes ser simpatizante, te pueden gustar las cosas de la fe, te puede caer bien la iglesia, hasta yo te puedo caer bien, pero no significa que seas salvo. Tienes que arrepentirte y tiene que haber conversión. Cuando hablamos de conversión, cuando hablamos de nuevo nacimiento, hablamos de ser regenerado, una nueva criatura. Pastor, me quiero bautizar porque estoy ahora viendo cosas que me gustan, quiero servir más a Jesús. No, déjame hacerte una pregunta. Demas sirvió a Jesús un tiempo y abandonó a Pablo amando más este mundo. Pablo hablaba de falsos hermanos que decían seguir y servir a Jesús. El martes, para todos los que quieran venir, o yo, si se lo quieren evitar, les aviso, el martes tengo que predicar el sermón más duro de todos los últimos martes de los últimos meses. Me ha dado temor, cada frase de ese sermón me daba miedo. Señor, Señor, en tu nombre hice, en tu nombre hice. Predicar este martes eso, a mí mismo, porque en tu nombre predico. En tu nombre enseño, en tu nombre le llamo la atención a la gente y a lo mejor me dirás, no te conozco, Juanma. ¡Wow! Qué miedo me daba mientras preparaba estas líneas. Para mí, las palabras más duras del Señor Jesucristo. Así que puedes decir Señor y no ser, puedes cantar y no ser, puedes estar aquí y no ser, puede gustarte la iglesia y no ser. Yo te pregunto, ¿has nacido de nuevo? ¿Eres nueva criatura? ¿Odias el pecado más que todas las cosas? ¿Amas a Dios más que todas las cosas? ¿Cuál es la evidencia? ¿Estás cortando con todos tus pecados? ¿Estás abandonando todo lo viejo? ¿Estás tirando por la ventana tu vana manera de vivir pasada y estás leyendo todo lo que Dios quiere y corriendo para vivirlo? No es ser simpatizante, es tener un nuevo corazón, es haberte convertido, es haber pasado de muerte a vida, de luz a tinieblas, de Satanás a Dios, de carne a espíritu. Ahora Pedro apunta hacia la esperanza de todos nosotros. En Hechos 3, 20 y 21 dice, y Él envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Así que nosotros, los salvos, somos los que Pedro dice que hemos recibido refrigerio. ¿Hasta qué día? Hasta el día que vuelva Jesús. Hasta el día que, mira lo que ha dicho, Él fue recibido arriba y el día de la restauración de todas las cosas. Hermanos, ¿sabes qué día anhelamos? El día de la restauración de todas las cosas.
Pero no solo nosotros, ¿sabías que eso lo anhela hasta el planeta? ¿Sabías que eso lo anhela hasta la creación? Mira qué bonito lo que dice Romanos 8:19. El apóstol Pablo escribe, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿Sabes qué espera la creación? ¿Por qué la creación sufre? ¿La creación ha pecado? ¿Los animales han pecado? ¿Las montañas han pecado? ¿Los mares han pecado? Pero todo cayó bajo maldición porque Adán pecó. Porque nosotros pecamos. A veces, no sé si te pasa, veo esos documentales, me gusta mucho ver, sobre todo cuando van llegando ustedes y me dicen, soy de tal país, me pongo a ver cosas de sus países, porque espero que un día me inviten a comer algo y saber lo que me espera. Digo, los mexicanos me van a dar grillos, cosas así, ¿no? No me va a invitar un día un mexicano a comer y yo me preparo a lo mejor con tarántulas, saltamontes, tengo que estar preparado. Por eso algunos no hago mucho por decir, oye, invítame un día, porque digo, no, que hay cada plato, hermano. De Ecuador me mandaron una vez una rata. O sea, yo lo bueno que tengo estómago misionero. Aquí tiene un señor que ya ha comido cocodrilo, que ya ha comido armadillo, que ha comido ratón, que ha comido... Y tengo antojos, ¿eh? En Brasil me quedé con ganas de probar mantarraya. Y fui ahí preguntando dónde había anaconda de esa. Digo, ¿no habrá trozo de anaconda que hayan pescado? Cuando yo veo esos parajes donde no hemos llegado nosotros, es hermoso, ¿verdad? No hay nada más triste que cuando dicen, oye, he descubierto una cala escondida donde no va nadie. Ya hasta ver rápido que en 2 días eso está lleno de latas, de papel, de suciedad. Y te digo una cosa, no te enfades, ¿eh? Solo hay que ver este templo. Cuando llegamos el primer día de estreno, esto estaba, pastor, qué hermoso. Mira el baño, mujeres se hacían fotos en el lavabo, un selfie aquí, mira que ni en Versalles tienen estos lavabos. Ahora tenemos las paredes negras, los rodapiés negros, las sillas han arañado todo, los baños a veces están arriba, papeles por el suelo, y esa es la evidencia. Mira, te voy a decir una cosa, es como si Dios hubiera hecho una creación hermosa, hemos llegado nosotros y lo hemos dejado en cuestión de ¿qué? En 3 meses, 4 ya estaba todo sucio. Es por el uso, no. Cuando hay papeles en el suelo no es por el uso. Cuando hay arañazos en la pared no es por el uso, es por descuido, porque nos da igual, porque alguien lo hace bonito y a mí no me importa, yo lo destrozo. No es por reñir, que también sirve, ¿no? Pero somos el reflejo de lo que hace la sociedad. Llegamos a un sitio, nos lo encontramos bello, hermoso, pero el que venga detrás, si yo lo ensucio, pues se apañe. Yo lo voy a disfrutar hermoso y eso es lo que hace la creación, lo que hacemos nosotros con el mundo creado. Pero por eso el mundo, dice Pablo, que está aguardando el día final. ¿Por qué? Porque habrá una restauración de todas las cosas. Y en esa gloria volveremos a vivir un mundo perfecto. Y como no habrá pecado, ya ese mundo nunca más estará mal. Porque eso es lo que aguardamos los creyentes. Mira cómo lo dice Pedro, en 2 de Pedro 3:13. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¿Qué esperamos? Nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Que nadie piense que vamos a vivir en el cielo, ¿eh? Que nadie piense que vamos a vivir en nubes. Que nadie piense que vamos a ser como un fantasmita con túnicas blancas levitando por las nubes. Y que cuando vaya en un avión a su país y pase por las nubes diga, debe ser así la eternidad. Como un mundo de algodón de azúcar. No. ¿Nunca te has preguntado cómo era el Edén perfecto? ¿Nunca te has preguntado cómo era la vida cuando todo era fructífero, verde? ¿Los animales cómo se llevarían con Adán? Para que le ponga nombre a un león y a un elefante sin miedo, igual se llevaban bien. ¿Cómo habitarán el cordero y el león? ¿Cómo será? Pues lo vas a vivir. Porque tú lo que vas a vivir en la eternidad es que lo que se perdió, Dios lo arregla.
Hermano, la historia de la redención es: Dios crea lo perfecto, el hombre peca bajo la artimaña de Satanás y Dios le va a dar una lección a todo el mundo diciendo: si yo quiero las cosas perfectas, vuelven a ser perfectas. Y Él manda a su Hijo a salvarnos, a reconciliarnos, porque con Adán se rompió la relación. Y ahora no solo nos ha reconciliado, sino que nos está santificando para que nosotros seamos como hijos suyos, como Cristo. Y aguardamos en ese proceso el día final, donde tendremos cuerpos glorificados y una tierra renovada. Y volveremos a ver el mundo perfecto creado por Dios, solo que ya nunca más se estropeará y durará por los siglos de los siglos. Claro que hay mucho misterio en cómo se darán las cosas, pero eso es lo que enseña la Escritura. Ahora Pedro apunta, y como tiene una audiencia judía, a Moisés, y voy a correr por lo que me queda, y dice así: Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Moisés, cuando dice: el Señor levantará un profeta como yo y a él haréis caso en todo, ¿a quién se refería? A Jesús. ¿Recuerdan Hebreos? En el tiempo pasado Dios ha hablado a los padres de muchas maneras por medio de los profetas, pero en el último tiempo Dios ha hablado a través de su Hijo. ¿Y con quién habla Dios a su pueblo? ¿Qué usa Dios para hablar al pueblo? A los profetas. Así que el Hijo, cuando habla la palabra del Padre, hace la función de profeta. Y Moisés dice: un profeta como yo, Dios levantará, a él debéis escuchar. Lo que Pedro está haciendo es citar Deuteronomio 18:15. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. ¿Qué había que hacer con las palabras de Jesús? Oírlas. Jesús mismo dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Sabes lo que dijo el Padre en más de una ocasión con Jesús? ¿Recuerdas en el monte de la transfiguración? Marcos 9:7. Entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube y dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Moisés dice: un profeta se levantará y a él tenéis que oír. Y cuando Jesús llega en el monte de la transfiguración, el Padre que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y Jesús aparece ¿dónde? En el monte de la transfiguración. ¿Entre quién? Moisés y la ley y los profetas. Moisés y Elías, la ley y los profetas. ¿Sabes quién está por encima de la ley? Jesús. ¿Sabes quién está por encima de los profetas? Jesús. ¿Sabes dónde apunta la ley? Jesús. ¿Sabes dónde apuntan los profetas? Jesús. ¿A quién hay que escuchar sobre todas las cosas? A él oíd. A él oíd. Y oírle a él o no oírle es cuestión de vida o muerte. Hechos 3:23. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Vuelve a citar Deuteronomio 18, pero en esta ocasión el versículo 19. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Si oyes su voz y lo sigues, eres salvo. Si oyes su voz y no lo sigues, eres condenado. Nada más. Pastor, ¿cómo sé que soy oveja de Jesús? ¿Te gustaría saber si eres oveja de Jesús? Dos cosas. Los puritanos decían, y me encantó cuando leí esto por primera vez, los puritanos decían que la marca de una oveja está en dos partes del cuerpo, en las orejas y en los pies. Porque mucha gente puede estar aquí oyendo las palabras de Jesús y decir: yo oigo y creo. Pero Jesús no dice: mis ovejas oyen mi voz y ya. Las cabras también tienen oídos. Los lobos también tienen oídos. La marca de una oveja no es solo escuchar. Por eso los puritanos decían: la marca de una oveja está en los oídos y en los pies. Porque la cabra escucha y no va.
El lobo escucha y no va, pero mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso Jesús dice, sois mis ovejas, haced lo que yo digo. Sois mis amigos, haced lo que yo digo. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo pido? Yo creo en Jesús, ¿sí? Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás amando a tu esposa como Jesús a la iglesia? Y si me dice una hermana, yo creo en Jesús, hermanita, déjame hacerte una pregunta para ver si eres oveja o cabra. ¿Te estás sometiendo a tu marido en todo como al Señor? Porque muchos dirán, Señor, Señor. No te va a valer de nada haber salido de la peor de las iglesias, haber llegado a una de buena doctrina y solamente escuchar buena doctrina. Porque la marca de los salvos no es solo que quieren oír buena doctrina, sino que quieren vivir esa buena doctrina. Ah, pastor, hay mucha gente en aquellas iglesias engañadas. Más pena me da los que están aquí oyendo la verdad y no la hacen. A quien más se le da, más se le va a pedir. Tranquilos que los voy a juzgar por su ignorancia, pero con vosotros hablaré más serio porque tuvisteis la verdad semana tras semana y no hacíais ni caso. ¿Quién es más rebelde? ¿El que no sabe y peca o el que peca aún sabiendo? Venir a esta iglesia ahora se acaba de poner peligroso para ti, ¿eh? Me vuelvo a la otra, pastor, como tú quieras, pero en los dos vas a acabar mal si no obedeces su palabra. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Juan 3:18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ah, ¿no ves, pastor? No hay que hacer nada, solo creer. Sigue leyendo tu Biblia porque un tal Santiago dice que la fe sin obras no es fe, que valga para nada. La fe sin obras es muerta. Pero yo creo, tú no eres nadie para juzgarme. Yo no, pero déjame decirte una frase que también está en la Biblia. Muéstrame tu fe por tus obras. No te voy a juzgar. Yo no soy nadie para valorar, pero vamos a coger la checklist. Yo tenía checklist en mi trabajo. La checklist de la fe verdadera. Aquel que me ama guarda mis mandamientos. ¿Cómo vas? Suspenso. Aquel que me ama guarda mi palabra. ¿Cómo vas? Suspenso. Id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cómo ha ido esta semana con lo de toda criatura? Suspenso. Orad sin cesar. ¿Cuánto llevamos sin orar ya? ¿10, 15, 20 días? Suspenso. O sea, yo no sé, imagínate, llevamos 20 de la lista y 19 suspendidas y todavía hay algo en ti que te dice, pero yo soy creyente y nadie me juzga. Ah, pues ¿sabes qué? Sigue así. Ánimo. Ánimo. No queremos ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores, porque dice el texto que el que solo es oidor no nos engaña a nosotros. ¿Sabes a quién dice el texto que se engaña? Sigue, sigue. A mí no me engañas. Por los frutos se conoce el árbol. Pero si el propio árbol está ciego, no le puedes hacer ver que no es un naranjo cuando no lo es. Yo solo tengo una esperanza, que lo que pasó conmigo pase en ti. Que el Espíritu Santo te abra los ojos. Porque no es tirar piedras ni gritar lo que te va a hacer verlo. Solamente aquel que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero yo te llamo por lo menos a examinar tu fe. Porque el que cree, obedece. Y este Jesús, dice Pedro, que no es nuevo, que ha sido anunciado desde tiempos antiguos. Hechos 3:24, y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Y terminamos con 25 al 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Ahora, entendamos para acabar esto,
Pedro apunta a la promesa de Dios hecha a Abraham. ¿Cuál era? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y sabes cuál era el peor problema para Israel? Que pensaba que el siervo sufriente es Israel. Que pensaba que la simiente es Israel. Que pensaba que la descendencia es Israel. Pero cuando la Biblia apunta a eso y lo llama Israel, ¿quién es la descendencia? ¿Quién es la simiente? ¿Y quién es el siervo? Pablo lo especifica en Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia y a su simiente. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, ¿cuál es la simiente en que son benditas todas las familias de la tierra? Cristo. ¿Quién es el siervo sufriente? Cristo. Cristo. ¿Dónde podemos recibir toda la bendición espiritual en las regiones celestiales? Cristo. ¿Dónde podemos recibir todas las promesas de Dios? En Cristo son todas las promesas, en Él sí y en Él amén. Pero Pedro ha dicho algo bonito, para vosotros primero. Lo que Pedro está diciendo es, a vosotros primero se os ha dado esa oportunidad. A vosotros primero se os ha dispuesto a Cristo para creer en Él y recibir esas promesas. Oye, Pedro les está llamando privilegiados. Es decir, tú ves Hechos, no empieza con los gentiles. Empieza en Jerusalén. Empieza con judíos. Ellos son privilegiados. Están escuchando los primeros ese sermón. Están escuchando los primeros ese mensaje. Y esto es parecido a lo que Pablo dice en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. ¿Quiénes están escuchando primero el evangelio? Ellos. Pero no es solo para ellos, porque en Cristo, en la simiente, serían benditas todas las familias de la tierra. Porque la salvación es para judíos, sí y no. Y la salvación es para gentiles, sí y no. Porque la salvación es para todos los que creen en su nombre, ya sean judíos o ya sean gentiles. Porque los que creen en su nombre son un pueblo en Cristo. Pero son privilegiados. Acaban de escuchar el sermón más claramente predicado. Habéis pecado, habéis rechazado a Jesús, el Cristo, el Mesías, el siervo sufriente, el autor de la vida. Arrepentíos y convertíos y vendrán tiempos de refrigerio y ya solo os quedará guardar el día glorioso final, donde todas las cosas serán restauradas. Ahora, tú has escuchado el mismo sermón que ellos hoy. La misma responsabilidad que estaba en ellos está hoy en ti. O crees en Jesús o lo rechazas. Así que yo pido a Dios, terminando este mensaje, que aquellos que hoy están aquí sin Jesús puedan en su corazón ver la necesidad urgente de Jesús para salvación de sus almas. Que puedan entender que su pecado los lleva a la condenación, que lo que han hecho no es poca cosa y que el mayor de los pecados es darle la espalda a Dios y al Cristo y vivir para sí mismos. Pero hoy nuevamente Dios te da una oportunidad. Cree en Jesús, arrepiéntete de tus pecados, conviértete y no solo tendrás salvación, sino tiempos de refrigerio vendrán para ti. Pero amada iglesia del Señor que estás hoy aquí, no escuches este mensaje como si no fuera para ti. Porque tú ya crees en Jesús. Que este mensaje, si tú eres iglesia, te lleve, número uno, a recordar ese sacrificio y que mueva tu fe a darte más a ese Señor. Que te pueda llevar otra vez a ese primer amor donde parece que para ti solo existía Jesús. Y ahora es Jesús y otras cosas. Pero también con mucho celo y preocupación en mi alma,
Llamo a todos a examinar su fe. Porque quizá hoy te das cuenta que no eres tan salvo como pensabas. Y no lo hago solo para que te vayas aquí con la cabeza agachada, porque también hoy para ti es la oportunidad. Es mejor salir del engaño hoy que salir del engaño delante de Jesús. Y a lo mejor te ama tanto que hoy te quiere hacer ver que te estás confundiendo con tu fe, que crees que tienes, pero no hay evidencias. Así que hoy Dios habla a todos los que quieren oír. Y las ovejas oirán y seguirán. Que Dios sobre los corazones. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por este mensaje que traes a nuestras vidas, por confrontarnos, enseñarnos y sobre todo por llevar nuestros ojos al Calvario, a mirar a Cristo. Enséñanos, Señor, a mirar dentro de nuestros corazones, ver nuestra vida, nuestra fe y condúcenos cada día más, Señor, a una vida santa y piadosa que te da la gloria. Que también este mensaje llegue a pecadores, Señor, que no te conocen y los rinda delante de ti. Y que, Señor, aquellos que no son salvos hoy puedan llegar a la salvación. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén.